¿Qué secretos puede esconder un libro tan antiguo que fue considerado tan peligroso que terminó prohibido? ¿Cómo pudo un manuscrito perdido influir en los textos bíblicos que conocemos hoy? ¿Por qué algunos filósofos y pensadores lo trataron como si fuera escritura sagrada, mientras que otros lo condenaron al olvido? ¿Y si este texto fuera uno de los primeros registros de encuentros de la humanidad con seres que no son de este mundo? Hoy vamos a entrar juntos en la historia fascinante y polémica del libro de Enoc, un manuscrito envuelto en misterio, censura, visiones apocalípticas, ángeles caídos, gigantes y quizás algo más. Acomódate, respira hondo y prepárate, porque una vez que conozcas este libro, es difícil volver a mirar la historia con los mismos ojos. Hay quienes dicen que existe un libro en la historia de la humanidad que contiene respuestas para casi todas las preguntas sobre el origen del universo, el bien, el mal y el destino final de la humanidad. Ese libro es el libro de Enoc. Debido a sus revelaciones, fue considerado tan controvertido que acabó prohibido y desapareció del mapa durante más de 2000 años. Entre los textos antiguos, pocos son tan polémicos como este. Comparado con él, obras escandalosas de nuestro tiempo parecen casi inocentes. Conocemos a Enoc por primera vez en Génesis 5, donde se nos dice algo muy extraño, que caminó con Dios y que no murió, sino que fue llevado directamente al cielo nada más. Una frase, un misterio. ¿Quién era este hombre tan justo que Dios lo libró de la muerte? ¿Por qué fue escogido de una forma tan especial? La Biblia apenas nos da información, y ahí es donde entra este libro. El libro de Enoc se presenta como el relato de lo que él vio, oyó y aprendió cuando fue llevado al cielo. Visiones del fin de los tiempos, juicios divinos, ángeles rebeldes, gigantes y secretos sobre el universo que, según el propio texto, no estaban destinados a todos. Durante los siglos segundo y tercero, varios padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría, citaron o mencionaron el libro de Enoc. La epístola de Bernabé, de principios del siglo II, también lo utiliza. El filósofo cristiano Tertuliano llegó a referirse a él como escritura sagrada, es decir, en los primeros 300 años después de Cristo, el libro de Enoc era ampliamente conocido y leído. No era un texto marginal, tenía una enorme difusión entre los primeros cristianos. Pero algo cambió. El concilio de la Odisea consideró que este libro era problemático e incorrecto. A partir de ahí, poco a poco fue perdiendo credibilidad. Dejó de copiarse, dejó de leerse, hasta que, al final, fue prohibido y excluido del canon bíblico. Si miras tu Biblia hoy, no lo vas a encontrar. Y ese simple hecho demuestra algo. La prohibición funcionó. Durante muchos siglos, casi nadie hablaba de Enoc. El libro se fue hundiendo en la oscuridad de la historia. No fue hasta el siglo XV, con la Reforma y el renacer del interés por los textos antiguos, que el nombre de Enoc empezó a reaparecer. Se rumoreaba que el manuscrito perdido podría seguir existiendo en algún lugar remoto del mundo. Y cuando hay misterio, siempre aparecen también los oportunistas. Muchas personas comenzaron a publicar falsificaciones, afirmando que eran la copia auténtica del libro de Enoc. Pero la verdadera sorpresa vino de un lugar poco esperado: Etiopía. Un explorador escocés llamado James Bruce viajó allí en el siglo XVIII y dentro de una colección sagrada de manuscritos antiguos encontró algo increíble: una copia completa del libro de Enoc, preservada por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Lo interesante es que, aunque esta iglesia no lo incluyó de forma oficial en el mismo canon que otros libros, nunca lo perdió.
Para ellos era un texto importante, digno de ser conservado. El manuscrito estaba escrito en Ge'ez, una antigua lengua semítica de Etiopía, y se cree que sus partes más antiguas datan de entre los siglos III y I antes de Cristo. El texto se compone de 5 grandes secciones, donde se detallan la vida de Enoc, sus encuentros con unos seres llamados los vigilantes, sus viajes por regiones ocultas de la tierra y del cielo, sus visiones del fin de los tiempos. James Bruce regresó con 3 copias del libro en 1821. Richard Lawrence publicó la primera traducción al inglés. Más tarde, en 1912, Robert Henry Charles sacó una versión que se haría muy conocida. Décadas después, en las cuevas de Qumran, donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto, aparecieron fragmentos del libro de Enoc en arameo, confirmando que ya circulaba muchos siglos antes. Todo esto ha llevado a algunos estudiosos a pensar que el libro de Enoc podría ser uno de los registros más antiguos de la humanidad, e incluso haber servido de inspiración para partes del Génesis y otros textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho, en el propio Nuevo Testamento encontramos una cita directa. En la carta de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, se menciona a Enoc, séptimo después de Adán, y se lo cita diciendo: «He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». Esto indica algo muy claro. El autor de esta carta conocía el libro de Enoc y lo respetaba lo suficiente como para citarlo. En Génesis 6 leemos que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y en el libro de Enoc, este pasaje se expande de una forma impresionante. Allí se describe con detalle cómo los ángeles, llamados hijos del cielo, vieron a las hijas de los hombres, las desearon y dijeron: «Escojamos mujeres de entre los hijos de los hombres y tengamos hijos con ellas». A partir de ahí, las cosas se descontrolan. Para muchos, el libro de Enoc es como un foco que ilumina zonas oscuras del Génesis. Describe con detalle los viajes de Enoc a lugares secretos, el Sheol, o morada de los muertos, el abismo, las montañas sagradas, los distintos cielos y las puertas del cielo, las moradas de los ángeles y de los caídos. El libro es tan profundo y a la vez tan extraño que algunos han ido aún más lejos. Afirman que, en realidad, no está hablando solo de ángeles, sino de seres de otros mundos. Y aquí es donde entra la gran pregunta. Si este libro contiene secretos tan poderosos y visiones tan impactantes, ¿por qué fue tan ferozmente prohibido? ¿Qué vieron los líderes religiosos en él que les pareció tan peligroso como para querer borrarlo de la historia? En el segundo libro de Enoc se describe un encuentro con unos seres no humanos, conocidos como los vigilantes. Enoc cuenta que, mientras estaba solo en su casa, aparecieron ante él 2 hombres de estatura enorme, con rostros brillando como el sol, ropas resplandecientes y voces poderosas. Algunos autores modernos, como los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, han sugerido que estos vigilantes podrían ser interpretados como extraterrestres. Otros los ven como lo que la tradición siempre ha dicho: ángeles. Pero hay detalles curiosos. Enoc menciona que estos seres viajaban en algo que describe como carros de fuego, con ruedas que giraban tan rápido que parecían estar en llamas, haciendo un ruido semejante al trueno y moviéndose a gran velocidad. ¿Te suena?
Para muchos, esa descripción recuerda a los relatos modernos de ovnis. Máquinas que descienden del cielo, luminosas, ruidosas, rápidas y, sobre todo, incomprensibles para los ojos de la época. Y aquí no acaba la cosa. El primer gran registro de visitas de seres venidos del cielo no aparece en la Biblia, sino en las tablillas de los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de la historia. Según su mitología, unos dioses llamados Anunnaki bajaron del cielo y enseñaron a los humanos conocimientos avanzados, desde astronomía hasta arquitectura, algo muy similar a lo que el libro de Enoch dice que hicieron los vigilantes. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la humanidad realmente estuvo sola en sus primeros pasos. Según algunas crónicas antiguas, Enoch habría tenido relación incluso con Egipto y con la construcción de grandes estructuras, como las pirámides. En esta visión, el conocimiento que los vigilantes compartieron con los humanos incluiría armamento, magia y encantamientos, astrología, conocimiento de constelaciones, señales de la Tierra, el curso del Sol y de la Luna. Básicamente, una aceleración brutal del conocimiento humano. Y aquí surge otra pregunta incómoda. Si estos seres ayudaron tanto al progreso de la humanidad, ¿por qué sus historias terminaron ocultas, borradas o convertidas en mitos? ¿Qué pasó para que este supuesto don se convirtiera en una maldición? Imagina darle un Ferrari a un niño pequeño. No entendería su poder ni sus límites. Lo más probable es que termine destrozándolo y haciéndose daño. En el libro de Enoch, la humanidad es ese niño. Los vigilantes entregan conocimiento que los hombres no están preparados para manejar. El resultado: corrupción, violencia y orgullo desmedido. Aunque algunos piensan que Enoch describe encuentros con extraterrestres, la mayoría de los intérpretes bíblicos entiende que está hablando de ángeles caídos. Estos ángeles, los vigilantes, tenían una misión: vigilar a la humanidad. Observar, no intervenir, pero fallaron. No solo intervinieron, abandonaron su puesto en el cielo, bajaron a la tierra movidos por el deseo, tomaron mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. A estos hijos se les llama Nefilim. Los Nefilim eran gigantes, mitad ángel y mitad humano, seres enormes, fuertes y descontrolados. El texto dice que los Nefilim devoraban todo lo que encontraban. Cuando la comida normal se acabó, empezaron a atacar a los animales y luego a los propios humanos. Un mundo dominado por gigantes violentos, híbridos entre cielo y tierra, una auténtica distorsión del orden natural. Este escenario puede haber inspirado mitos posteriores, como los cíclopes de la mitología griega, gigantes nacidos de la unión entre un dios del cielo y una diosa de la tierra. En el libro de Enoch, el caos generado por los Nefilim y los vigilantes llega a un punto insostenible. La tierra se llena de violencia, corrupción y sufrimiento. La única solución es reiniciar todo, y ese reinicio es el diluvio. El diluvio, contado también en el Génesis y en muchas otras culturas del mundo, aparece en el libro de Enoch como el juicio definitivo contra los Nefilim y los vigilantes, una purificación brutal. Enoch, según el libro, recibe la orden de advertir a Noé del desastre que se avecina, para que pueda salvarse junto con su familia y asegurar la continuidad de la humanidad. Hay quien relaciona este gran diluvio con un periodo de enormes cambios climáticos y subida del nivel del mar al final de la última glaciación, hace miles de años. Sea como sea, el mensaje del texto es claro. Cuando los límites entre lo humano y lo divino se violan,
Cuando el conocimiento se usa sin sabiduría, el resultado es destrucción. Ahora bien, quizás estés pensando, todo esto suena fascinante, pero ¿hay alguna prueba? A lo largo de los años se han difundido historias sobre esqueletos gigantes encontrados en diferentes partes del mundo. Cráneos enormes, huesos desproporcionados, restos que supuestamente pertenecerían a una raza de gigantes. La mayoría de estos casos son discutidos, cuestionados o considerados fraudes. Pero el simple hecho de que la idea de gigantes antiguos aparezca en tantas culturas mantiene viva la pregunta: ¿solo mitos o ecos deformados de algo que realmente sucedió? Más allá de gigantes y vigilantes, el libro de Enoc contiene algo que incomoda todavía más a muchos: profecías. Una de sus secciones, conocida como el libro de las visiones de los sueños, describe en forma simbólica la historia del pueblo de Israel y una serie de acontecimientos que, según sus defensores, se cumplieron siglos después. Entre ellos estaría también el anuncio del diluvio, dado a Noé a través de Enoc. Toda la tierra será destruida por un diluvio inminente. Prepárate para que tú y tus descendientes seáis preservados. Para quienes creen en su autenticidad, estas profecías demostrarían que el libro no es simplemente una fábula, sino el registro de visiones reales. Para otros, se trata de textos escritos después de los hechos, presentados como si fueran anuncios anteriores. Sea cual sea la postura, lo cierto es que el libro no deja indiferente a nadie. Y ahora viene una de las partes más polémicas. ¿Por qué fue rechazado? Hemos visto que el libro de Enoc era conocido, citado e incluso respetado en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, ¿qué cambió? Hay dos grandes razones que se suelen dar para explicar su exclusión del canon bíblico. La primera, la mayoría de los expertos coincide en que el libro no fue escrito por Enoc. Es lo que se llama un texto pseudepigráfico. Obras que se atribuyen a una figura antigua y venerada, pero que en realidad fueron escritas muchos siglos después por otros autores. Este tipo de literatura fue muy común, aproximadamente, entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. Eso significaría que el contenido del libro de Enoc se compuso miles de años después de la época en que este personaje bíblico habría vivido. Para muchos líderes religiosos, esto era suficiente para verlo con sospecha. La segunda razón es que el libro contiene inconsistencias teológicas si se compara con la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, el gran enemigo espiritual es Satanás, también llamado Lucifer o el acusador. Puede haber más demonios, pero ninguno ocupa un papel tan central. En el libro de Enoc, sin embargo, aparece otro ser llamado Azazel, a quien se responsabiliza de la mayoría de la corrupción del mundo. El peso del mal parece desplazarse hacia él, lo que rompe con la visión tradicional. Además, en Enoc se sugiere que los ángeles caídos se arrepienten y piden perdón. En la Biblia, en cambio, se describe un destino final de juicio sin retorno para Satanás y sus ángeles. Estas diferencias, sumadas a su autoría dudosa, hicieron que muchos consideraran el libro peligroso, confuso o como mínimo no fiable para definir la doctrina oficial. Y aquí llegamos a un punto clave. Que el libro haya sido excluido del canon no significa que no tenga valor. De hecho, el libro de Enoc proporciona una visión muy rica de cómo pensaban algunas comunidades antiguas acerca de los ángeles y los demonios, el origen del mal, el juicio final, el papel del conocimiento y de la corrupción. Si lo leemos junto con otras mitologías, griega, egipcia, mesopotámica, empiezan a aparecer conexiones sorprendentes. Dioses que bajan del cielo,
seres que se mezclan con humanos, héroes gigantes, castigos divinos, diluvios globales. Muchos se preguntan, ¿estamos delante de cuentos simbólicos que hablan del alma humana? ¿O de recuerdos distorsionados de acontecimientos reales, contados de maneras diferentes por cada cultura? Hay quien propone que los dioses de las mitologías podrían ser interpretados como ángeles caídos o seres de otros planos. Zeus y su obsesión por las mujeres humanas, por ejemplo, recuerda mucho a los vigilantes enamorados de las hijas de los hombres. ¿Coincidencia? ¿Patrones universales del imaginario humano? ¿O restos de una misma historia que se fragmentó en muchas tradiciones? El gran problema del libro de Enoc es también su mayor atractivo. Al haber sido escrito y compilado por varias manos en tiempos distintos, queda abierto a 1000 interpretaciones. Y donde hay misterio, siempre habrá también teorías. Hay quien lo ve como una joya espiritual. Otros creen que es la prueba de antiguos contactos con civilizaciones avanzadas. Algunos lo consideran una novela apocalíptica con un alto contenido simbólico y otros simplemente una herejía peligrosa. Por eso, si decides leerlo, es importante hacerlo con mente crítica y corazón abierto, sin tragarte todo sin pensar, pero tampoco cerrándote a lo que te pueda aportar. Porque sea verdadero o no en sentido histórico, hay algo que nadie puede negar. El libro de Enoc nos obliga a pensar. Nos hace cuestionar lo que damos por hecho, revisar la historia, mirar al cielo con otros ojos y preguntarnos qué papel jugamos en este enorme misterio llamado universo. Llegados a este punto, si sigues aquí, déjame decirte algo. Formas parte de un grupo pequeño de personas que no se conforman con la versión oficial, que se atreven a explorar textos prohibidos, ideas incómodas y preguntas que no siempre tienen respuesta. Eres como ese explorador que, después de años de búsqueda, por fin encuentra un mapa antiguo cubierto de polvo. Al principio el mapa parece confuso, roto, difícil de leer, pero sientes que ahí hay algo. Lo estudias, lo giras, lo comparas, te desesperas alguna vez. Sin embargo, sigues adelante. Hasta que en el momento menos esperado, encuentras una cueva escondida, iluminada por una luz extraña, llena de símbolos, joyas y artefactos. Entonces entiendes que cada paso, cada duda, cada noche de búsqueda, había valido la pena. Eso es lo que haces cuando te adentras en historias como la del libro de Enoc. No solo estás buscando datos, sino que te estás embarcando en una aventura intelectual y espiritual. Quizás el libro contenga verdades ocultas. Quizás sea una mezcla de mito, visión, poesía y memoria antigua. Tal vez no podamos saberlo con total certeza, pero lo verdaderamente importante es lo que despierta en ti. La curiosidad, la capacidad de cuestionar, el deseo de comprender, ese es el verdadero tesoro. El libro de Enoc, al final, nos recuerda algo muy sencillo y a la vez muy profundo. Somos una especie que mira al cielo desde el principio de los tiempos, que intenta entender de dónde viene, hacia dónde va y qué fuerzas invisibles actúan entre bastidores de la realidad. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas. Tal vez algunas cosas estén destinadas a permanecer en la sombra. Pero mientras sigamos preguntando, buscando y conectando piezas, la historia no se termina. Si este viaje por los misterios de Enoc te ha removido algo por dentro, si te has hecho nuevas preguntas, o si ahora miras la Biblia, los mitos y la historia con otro tipo de ojos, entonces este tiempo ha merecido la pena. La invitación es sencilla. Sigue explorando, sigue cuestionando, sigue alimentando esa sed de conocimiento que te hace diferente,
porque es gracias a personas como tú que los secretos del pasado no se pierden y que poco a poco se van encendiendo pequeñas luces en medio de tanta oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí. Que tus próximas búsquedas sean todavía más profundas y que cada nuevo misterio que encuentres te lleve a conocerte mejor a ti mismo y al universo que te rodea.